cómo el cómic venezolano está montado en la ola de los manga y los anime en el mundo. Pensaba que era el único cómic que existía aquí en Venezuela. Hay, como yo, muchos autores y varios proyectos pequeños en Venezuela que simplemente estamos disgregados y no conocemos los unos de los otros. Es ahí donde es importantísimo espacios como este para poder difundir que el cómic en Venezuela existe y darlo a conocer y crear una base sólida para que a partir de ahí salga una industria cultural poderosa. MDO Radio Podcast y el restaurante Midori presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Es un gusto presentar ya tanto para nuestra audiencia de MDO Radio Podcast como para quienes están conectados en nuestra cuenta Instagram a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Morris Rausseo. Él es comunicador social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, conocido por su contribución al cómic nacional en Venezuela. Fundó Ligno Productions, una plataforma dedicada a la creación, publicación y promoción de historietas y productos de narración visual de factura nacional. Además, imparte una lectiva sobre la elaboración de cómic como arte secuencial en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Morris, es un gusto compartir contigo y quisiera, antes de darte la palabra, contar lo que fue mi experiencia cuando me enteré de la existencia de Ligno Productions y de toda la producción de cómics que adelantan ya en Venezuela. Esto ocurrió el 20 de abril cuando participé en el recorrido de la Ruta de las Librerías promovido por la Cámara Venezolana del Libro y también por la Cámara de Editores de Venezuela. Allí estaba Morris, estaba además dispuesto un stand en la pulpería del libro donde pudimos disfrutar de una actividad a propósito de la producción del cómic en Venezuela. Quizá, Morris, cuando hablamos de cómic, para personas de mi generación, pensamos en las tiras cómicas del Nacional, como eran El Fantasma, Olafo el Amargado, posteriormente con Dorito, mucho más allá de una generación anterior a la mía, Mafalda. Esto es lo que tradicionalmente, la referencia que tenemos de cómic, más de 40, 30 años para acá, no es que sean de esa época, sino que la penetración se dio de 40 años para acá. Vemos además lo que son los cómics de facturas como Batman y Robin o como todos los cómics de Marvel. Dicho todo esto, quiero que nos cuentes cuál es la situación del cómic en Venezuela, dónde podemos identificar cómic en Venezuela y por qué en este momento tiene la importancia que tiene dentro de las nuevas narrativas digitales. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Desde el momento en el que nos conocemos ha sido todo un placer y de verdad genial estar aquí, un honor estar aquí en el programa y hablar de estas cosas tan importantes aquí, tanto a nivel nacional y que se pueden convertir en cosas muy importantes a nivel internacional también. Bueno, con respecto a tu pregunta de cómo está la situación del cómic aquí en Venezuela, el cómic aquí en Venezuela tiene muchos años existiendo. Ha tenido varios momentos de proyectos que han surgido y han vuelto a bajar, pero no se ha llegado en ninguno de esos momentos a instaurar una verdadera industria basada en el cómic como producto cultural, como a diferencia de, por ejemplo, el, el cine que sí llegó a tener su momento de industrialización aquí en Venezuela, como por ejemplo pasa con la radio, que es una industria comunicacional fuerte en Venezuela, y como pasa un poco con la música a nivel de medio creativo. Claro, todo ha sido golpeado por una situación Sí, social. por Exacto. la crisis socioeconómica que se ha agudizado. Que todo el mundo conoce, exacto. Ujú. Entonces, el cómic que no ha tenido esta formalización prácticamente llegó a... es como difícil realmente decir que alguien sabe que realmente existió, porque lo poco que existía, muy poca gente lo conocía, y hasta el punto en el que yo mismo, cuando empecé en esto, ignoraba la existencia de muchos de estos proyectos y pensaba que era el único cómic que existía aquí en Venezuela.
Resulta que al empezarme a dedicar a esto, hay como yo muchos autores que simplemente estamos disgregados y varios proyectos pequeños en Venezuela que simplemente estamos disgregados y no conocemos los unos de los otros. Es ahí donde es importantísimo espacios como este para poder difundir que el cómic en Venezuela existe y darlo a conocer y crear una base sólida para que a partir de ahí salga una industria cultural poderosa. Ligno Productions surge en 2016 como una editorial dedicada a la publicación de cómics. ¿Cuántas publicaciones tienen en su haber y cuáles han sido los desafíos para que estos productos que son impresos en papel, que no estamos hablando de un cómic digital, estamos hablando de impresos en papel, entendiendo los desafíos propios que implica el mundo editorial hoy en Venezuela? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estos contenidos, de estos títulos que has publicado? Bueno, el cómic, el proyecto cuando empezó, los fundadores, o los primeros miembros del equipo, éramos 3 estudiantes de comunicación social ahí en la UCAP. Entonces, era lidiar con todo esto, la idea de tener un sello editorial con el cual publicar nuestro primer cómic, que es justamente el que escribo yo, y el que soy co-creador, junto con Andrea Hernández de Santa Sofía, Ciudad de Corazón Frío. ¿Y ese existe hoy? ¿Hay ejemplares hoy circulando? ¿Dónde la gente que nos esté escuchando en este momento a través de la señal de MDO Radio Podcast o a través del canal YouTube de MDO Radio Podcast pueden conseguirlo? Bueno, a través de nuestra página web, lignoproductions.com, ligno escrito con Y, L-Y-G-N-O, Ligno Productions. Eh, Principalmente lo empezamos a publicar ahí en el año 2017, logramos empezar a publicarlo online. Ya a partir del año 2022 logramos tener productos impresos y actualmente no solo los consigues en la página web y en los eventos donde estamos, sino también los puedes conseguir en la Gran Pulpería del Libro y en el mundo del libro. La mayor referencia que tenemos del cómic son los mangas japoneses. Ujú. En mi caso, mangas que en algún momento estuvieron impresos y que después pasaron a la televisión. Quisiera que nos cuentes, porque lo estábamos hablando fuera del programa, la relación entre el anime y el manga y cómo el cómic venezolano está montado en la ola de lo que significa el furor de los mangas y los anime en el mundo. Bueno, gracias a estas adaptaciones a formato audiovisual, en el caso del manga, que manga es la palabra para cómic japonés, o sea, decir cómic y decir manga es decir exactamente lo mismo, que es como si dijera pasta en italiano y pasta en español, es lo mismo. Estas adaptaciones a animación, que se conocen popularmente como anime, es lo que ayuda a hacer internacional el cómic japonés. Y al hacerlo internacional, llega acá Dragon Ball, películas como Akira, son las que le abren al mundo occidental, a este medio oriental. Se multiplicó a nivel internacional la venta del cómic japonés. Entonces, lo mismo pasa con las películas live action que hemos visto de superhéroes. Al adaptarse al nivel audiovisual, se multiplican las ventas del producto impreso. Bueno, estamos hablando de tu generación, Ujú. porque Ujú. sin el riesgo a que me digan, se te cayó la cédula. Yo vi Mazinger Z, Ujú. en mi época estaba Mazinger Z, estaba Godzilla, estaba Candy Candy, estaba Angel, la niña de las flores, o estaba una bruja que me encantaba a mí y nunca me acuerdo cómo se llama. Creo que era, no sé si era Sabrina, no estoy segura. O Sabrina es estadounidense. Pero Ujú. bueno, en esa época pasó igual que está pasando ahora. Sin embargo, pareciera que el cómic como producto cultural, como tú lo Ujú. señalabas, tiene una gran posibilidad de conexión con la audiencia joven. ¿Por qué? Bueno, porque el cómic tiene una gran libertad creativa. Y a diferencia de, por ejemplo, pasa con el formato audiovisual, tanto en animación, que en animación puedes hacer cosas que
no puedes en teoría hacer en live action, a menos que tengas mucho dinero y hagas un CGI. Em, Igual la animación, mientras más compleja la animación, más cara es la producción. En cambio, tú puedes con un cómic, básicamente con el mismo presupuesto, hacer un cómic súper realista y hacer un cómic de dinosaurios volando por el planeta Tierra. O sea, porque lo que necesitas es quien lo ilustre y quien lo escriba. Claro, cada historia tiene complejidad distinta y eso puede hacer que tarde más o menos la realización del cómic. Sin embargo, la diferencia en términos de presupuesto, por hablar en términos bien pragmáticos, que necesita un cómic de fantasía a un cómic realista, no es la misma diferencia de presupuesto que tiene un cineasta para hacer una historia realista o una historia de fantasía. Entonces, eso hace que la libertad creativa del medio sea muchísimo más lejos. Y por eso también que uno de los mejores medios para adaptarlo sea precisamente la animación, como lo han hecho los japoneses. Porque en la animación también la brecha para hacer estos efectos fantásticos, que aparezcan monstruos, la brecha de presupuesto entre una historia realista y una historia fantasiosa no es tanta como lo existe con el cine en live action. Tengo curiosidad por saber cómo se inserta una materia dentro de la universidad, como es la electiva sobre la elaboración de cómics. Cuando yo estudié comunicación social hace 30 años, yo vi materias que yo decía, bueno, pero ¿para qué yo estoy viendo esto? ¿Qué me va a servir a mí historia del arte? O sea, de una manera eh, a ver, hace 30 años la manera de dar clase era totalmente diferente a la de ahora. Yo comencé a ver historia del arte en la universidad y para mí fue como una extensión de educación artística de cuarto y quinto año que la vi con Cándido Millán, el gran profesor Cándido Millán en paz descanse, y yo no entendí para qué era eso. Es decir, anteriormente los pensas de la universidad no estaban tan articulados con la realidad como pareciera ser ahora, dado el reflejo en una matrícula de una electiva sobre cómic. Bueno, las universidades siempre están en ese proceso de cambio y actualmente las universidades funcionan con un sistema de desarrollo de habilidades, no de por objetivos, sino desarrollo de habilidades en el estudiante. Entonces, además mi materia electiva la va a inscribir quien le interese aprender sobre el cómic y le interese aprender sobre esto. Entonces, por eso también es una materia intrafacultad. No solo la pueden ver estudiantes de comunicación social, sino que también la pueden ver estudiantes incluso hasta de ingeniería en la universidad. ¿Qué hace la universidad? Simplemente prioriza las carreras afines a la hora de inscribir la materia. Entonces, ¿cuál es el que la universidad ahora esté abriéndose el espacio? Es legitima de alguna manera la importancia que tiene el cómic como medio, porque a diferencia del cine, a diferencia del teatro, que hay universidades enteras dedicadas solamente a aprender eso, no hay universidades enfocadas en el cómic que vayan además más allá del tema de la ilustración, porque el cómic no es solo ilustrar, es como el cine, no es solo grabar y de agarrar una cámara y darle play. Tienes que crear una historia, es editar un producto editorial. Va mucho más allá de solo dibujar bonito y dibujar unos personajes. Mis invitados es, ¿cuál fue el primer libro que te leíste? El que recuerdas haber leído. El primer libro que me leí fue uno en primer grado que se llamaba El tío Rocco. Que no sé quién es el autor, pero era uno de esos del programa de lectura. Pero por algo lo recuerdas. ¿Por Sí, qué lo recuerdas? porque me pareció una historia súper loca y divertida. Era como un niño que podía ver fantasmas y venía el fantasma de su tío Rocco, que no podía hablar, era como una persona con alguna especie de trastorno mental, que le pedía favores a este niño eh, para poder irse al más allá. Entonces, como no lograba entender al tío Rocco, todo el libro es como una aventura tras otra de él ayudando a varios fantasmas hasta que logra descubrir en qué tiene que ayudar al tío Rocco y se va. Entonces el tío Rocco me parecía un personaje súper gracioso. ¿Y qué libro te ha marcado en tu vida y por qué? Bueno, esa pregunta es un poco amplia porque
La verdad me gusta mucho, hay un par de libros que me gustan, pero si tuviese que ser objetivo de cuál me ha marcado más, ha sido el de Aprende a dibujar cómics, volumen cero de la editorial Dolmen. Es gracias a ese libro porque yo lo que hacía era dibujar. Mi tía Betty me lo regaló, le mandó un saludo. Eh, y bueno, a partir de ese libro yo descubro, oye, existen los cómics y es que estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y en qué Entonces, año fue eso? eso fue, yo tenía como 13 años, fue como en 2012, 2013, hace más de 10 años. Esto me obliga a preguntarte cuántos años tienes. 26. Wow, 26 años, qué interesante. Y tienes prácticamente la mitad de tu vida dedicada de manera intuitiva y ahora de manera formal Ujú. al cómic como producto cultural y como una forma de expresión y de comunicación. Exacto. Tú quisiera que compartieras con la audiencia de la radio, Morris, cómo fue tu encuentro con el cómic a través de este libro que te regaló tu tía. Ujú. Bueno, yo dibujaba bastante. Justamente la historia de vaqueros que es Santa Sofía, Ciudad del Corazón Frío. eh, Estos eran personajes que originalmente eran mis juguetes de Woody y Max Steel. Entonces, cuando veo ese libro, veo, oye, se puede contar la historia que yo tengo en mi cabeza, la historia con la que yo juego dibujando, que además ya lo vivía haciendo bastante en el bachillerato. Entonces empecé a decir, bueno, yo quiero hacer cómics y empecé a dibujar un poco y experimentar con eso. Sin embargo, como mi idea era contar la historia, después por flojera, descubrí la escritura. Yo antes le oía a escribir, pero luego fue como, no, escribir es más rápido, avanzo en la historia, quiero saber qué pasa en mi propia cabeza y seguir escribiendo. Entonces me empecé a dedicar a la escritura principalmente. Y luego pasaste de la escritura que tenías como Ujú. repositorio de esa historia al cómic. Claro, porque en la universidad le empiezo a echar estos cuentos de mis historias locas a un pana Ujú. y él me dice, oye, eso está genial para un cómic, solo se te hace falta buscar un ilustrador. Y hasta entonces no se me había ocurrido que podía trabajar en equipo con alguien para hacer un cómic. Pensé, no, yo tengo que, después, no sé, lo convertir en una novela o después me meter en una academia y dibujaré yo. Pero dije, oye, y ahí es cuando nace la necesidad de llamar a un equipo, llamar a otro ilustrador y somos el único proyecto aquí en Venezuela que dedicándonos a hacer el cómic en el momento fue como, bueno, vamos a hacer nuestra propia editorial y nace Ligno Productions. ¿Cuáles son los criterios para decir esta historia va a funcionar bien como un cómic o esta historia no va a funcionar? Y algo que me llama mucho la atención, hablar de cómics autoconclusivos y además cómics con un sentido social como La Cárcel Azul. Ok. Bueno, en nuestro equipo, a mí lo que Hay que me... contarle a la audiencia también que es La Cárcel Azul, por cierto. Claro, ya vamos para allá. Eh, bueno, para que la historia funcione, yo puede ser cualquier tipo de historia. A mí lo que me interesa es que esté bien contada. Como comunicador social, soy graduado de la mención guionismo y artes audiovisuales. Entonces, principalmente como guionista, yo vi las bases de cómo una historia tiene que estar bien estructurada, cómo un personaje tiene que estar bien construido. Entonces, yo creo que si una historia, sea cual sea, tiene esos elementos y el autor sabe cómo va a terminar, qué mensaje quieren transmitir, puedes crear una historia de calidad. El fondo, que es el relato, es lo que a mí me interesa para poder convertirlo en cómic. Entonces, mi equipo tiene libertad creativa plena en proponer el tipo de individuos que quieran para protagonizar esas historias, proponer el tipo de historias que quieran. Lo que yo busco es que promuevan el valor de la libertad y que promuevan, eh, bueno, que de alguna manera se aprenda algo relativamente positivo, pero no es como que todo tiene que tener una moraleja así, sasamutema. Pero me llama mucho la Uh -huh. atención este aspecto que destacas del sentido de el propósito que debe Uh tener -huh. un cómic y que uno de estos propósitos sea la libertad Uh -huh. en un momento como el que estamos viviendo. Bueno, es que el cómic, precisamente una de las cosas que comenté más temprano, es un medio muy libre para contar el tipo de historias que tú quieras. Entonces, y es necesaria la libertad para tú poder ser un ente creativo, un creador capaz de crear cosas distintas todo el tiempo.
Entonces, el medio al final, el medio artístico, en este caso el cómic, es tu forma de expresar tu libertad. Y ese mensaje que transmite la historia al final es tu opinión sobre esos temas en los que estás hablando. Si yo pongo como protagonista a un vaquero que usa las armas, entonces estoy dando mi opinión con respecto a eso. Entonces, y es ahí donde uno tiene que darle buena forma a la historia para entender cuál es la opinión del autor al respecto y impulsarlo mejor con una historia bien Uno desarrollada. de los últimos cómics que han publicado es Ujú. La cárcel azul. Ok. Espero que podamos tener a Damián aquí en algún momento para conversar con él sobre este tema, pero me impactó mucho tener en las manos un producto de esa calidad en el que además se toca un tema que muchas veces es tabú y sobre todo hoy día en las condiciones en las que se encuentra la juventud venezolana, los jóvenes en todo el mundo y los jóvenes venezolanos, como es el tema de la depresión. Claro. Bueno, Damián justamente escribió este cómic basado en una experiencia propia. Originalmente fue pensado como una especie de cómic de terror, porque nosotros hacíamos unos especiales de Halloween que ahorita mutaron a convertirse en Los Lig No Presenta, que es una serie de cómics autoconclusivos, es decir, de un solo episodio, o lo que se conoce popularmente también como One Shot. Entonces, Cárcel Azul es la historia de un niño que no puede salir de su habitación porque está atrapado por un monstruo de oscuridad, que es la metáfora de la depresión. Y es él mismo el que tiene que liberarse de ese monstruo para salir de su habitación y reconocer que tiene un problema. Entonces, esa característica de la historia que se le ocurrió a Damián, que si nosotros simplemente le dimos forma, la pulimos y la trabajamos para Los Lig No Presenta, eh, tiene un mensaje tan poderoso que, bueno, a raíz de eso es que nosotros hemos, como editorial, explotado, buscado promover esa potencialidad positiva que tiene ese mensaje que transmite esa historia, que es de concientización, que puede ayudar a alguien en esta situación a identificarse con el personaje y decir, yo tengo que reconocer que tengo un problema. Escucharte hablar me hace pensar en, bueno, el cómic venezolano está en desarrollo. ¿Cómo se conectan las audiencias jóvenes a las que van dirigidos estos contenidos con este producto cultural? Es Bueno, decir, a través de qué vía lo hacen, conectándose con ustedes directo por la página web, por las redes sociales. ¿Qué canales de distribución utiliza en este momento Ligno Productions para hacer llegar los cómics que están impresos? ¿Y cómo es la receptividad dentro de los canales de distribución a un producto como este? Porque estamos hablando de que tiene una feroz competencia, que a lo mejor no llega aquí a Venezuela en este momento por, bueno, por todas las limitaciones que hay, como son los cómics de Marvel, por ejemplo. claro, sí, precisamente, bueno, ahorita estamos como una especie de David contra Goliat en ese aspecto internacional. Ujú. Lick no está marcando referente con respecto a eso, pero como digo, somos el único proyecto que está haciendo esto. Hay varios más. Eh, la forma de llegar ahorita es como cualquier emprendimiento, a través de Instagram. Ujú. Y tenemos nuestra propia página web, licknoproductions.com, que bueno, Instagram es la forma en la que estamos llevando tráfico para allá. Los eventos nos han ayudado mucho, eventos como la Caracas Comic Con, eventos como la feria, el Festival de la Lectura que hubo hace poco en Chacao. Ujú. Esos eventos nos permiten llegar a un público también que nos conoce y llevarlos a Instagram y que a través de Instagram esté pendiente de nosotros y genere todo este círculo de tráfico. El recibimiento, la verdad, es bastante positivo, sobre todo cuando lo vemos en retroalimentación en físico. La gente ve la calidad del producto y se sorprende de que sea venezolano y quieren apoyar esto. Entonces, yo creo que así como nosotros estamos sembrando las bases sólidas para que haya una industria grande y poderosa sobre el cómic aquí en Venezuela. ¿Cuáles son en este momento los desafíos que se plantea o los desafíos que tiene que encarar el cómic como producto cultural para posicionarse dentro de la audiencia venezolana? Bueno,
El principal desafío es un tema de posicionamiento. Es el tema comunicacional de poder hacer que todos los venezolanos sepan que existe el cómic venezolano, sepan de nuestros personajes y que calen ya dentro de la cultura popular del venezolano, para que sea el venezolano el principal defensor y consumidor del cómic, tal como es el japonés del manga, a tal punto que, por ejemplo, en la embajada de Japón es prácticamente una librería de manga, una librería de cómics japoneses. Lo mismo pasa con respecto a, por ejemplo, compararnos con industrias culturales como la del cómic en Argentina, donde tienes referentes como Quino de Mafalda. El argentino es el principal consumidor y defensor del cómic nacional, hasta el punto en el que hay un nicho que solo consume cómics hechos en Argentina. Entonces, hay que generar esa difusión, hay que generar ese apoyo, y para eso se requiere de poder poner pancartas en toda Venezuela, poder hacer publicidad, poder hacer todo este músculo mediático, y eso se sostenga con una red de distribución nacional, donde los cómics venezolanos lleguen a todas partes del país, más allá de comprarlos por la página web y enviarlos por el servicio que mejor convenga. ¿Cuáles son en este momento bueno, ¿hay alguna manera de identificar cuáles son los temas con los que a través del cómic conectas con audiencias jóvenes? Porque vuelvo y pongo el ejemplo vuelvo y pongo el ejemplo de la cárcel azul. Es un tema tabú, la depresión ha sido un tema tabú, y la verdad es que está magistralmente contado y desarrollado como, como producto de consumo en esta edición que ustedes hicieron. Bueno, yo lo que he notado con los miembros de mi equipo, que la mayoría somos personas jóvenes, de entre 19 y 25 años, y con los autores que trabajan con la editorial asesorando sus proyectos, es que todos de alguna manera hablamos de la situación de Venezuela sin hablar directamente de la situación de Venezuela. O sea, tenemos historias que hablan de viajes épicos por la libertad con todo en contra, en el espacio, en mundos de fantasía. En el caso de Santa Sofía es una ciudad llena de crimen, corrupción y violencia, donde tienes un policía que quiere hacer cumplir la ley, tienes a unos vaqueros que no creen en la ley, pero creen en su propia ley, en imponer la justicia bajo sus propios medios. Entonces, ¿qué es la justicia en todo este contexto? Todos de alguna manera estamos hablando sobre este tipo de cosas. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de Damián con Cárcel Azul, él habló de algo que a él le afectaba. Entonces, ¿qué estoy notando yo? Por lo menos nos pasa en Ligno que muchas de las historias si empiezan positivamente, terminan en tragedia. O sea, nos ha pasado, de hecho, ya es como un chiste interno en la editorial, que, por fin, una historia que termine bien. Entonces, por ejemplo, Cárcel Azul termina de forma positiva, pero es una historia bien pesada. Entonces, tiene como ese equilibrio. Cuando la historia es como bien pesada y negativa, termina bien, o cuando la historia es bien, ay, qué fino, una historia de acción, pácata, termina. Nos queda un minuto para finalizar y quiero hacerte una última pregunta, y además que invites a todas las personas que nos están escuchando ahora y que nos van a ver después a cómo conectarse con espacios que incentiven y promuevan trabajar en el cómic como experiencia artística. La pregunta tiene que ver con qué viabilidad tiene el cómic de convertirse en una forma de enseñanza dentro de las aulas de clase. Tiene toda la viabilidad del mundo porque es igual que con el cine y el teatro. Si me explico, es un medio que tiene esa capacidad de llegar así de lejos, es más, se necesitan en el mundo aprender a hacer el cómic bien, para que Venezuela se convierta en un referente de cómics de calidad. Entonces, lo mismo que con el cine y con el teatro y con la misma literatura, debería aplicarse con el cómic como medio, tiene que enseñarse cómo hacer. Y si le enseñamos a los venezolanos a hacer buen cómic, vamos a hacer buenos cómics y nos va a pasar como los japoneses. Vamos a llevar nuestras historias a todas partes del mundo. ¿Algún lugar donde la gente que nos está escuchando pueda acudir para dar ese primer paso
Bueno, en desarrollo de cómic? nuestros cursos a través de lignoproductions.com. Nosotros tienen una pestaña en el menú que dice servicios, hay una pestaña que dice clases Ligno. Muchísimas gracias, Mori, por haber compartido con nosotros en este espacio de Con el Oído de la Letra a través de NPO Radio Podcast sobre el cómic como producto cultural y además como una forma de expresión y de conexión con jóvenes audiencias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. NBO Radio Podcast y el restaurante Midori presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.